De nuevo, buen día para todos. Esta semana que pasó, Ricardo Jaime se entregó en los tribunales de Comodoro Pi en la capital federal y va a cumplir su condena por la tragedia de Once en prisión. Y la foto de esta semana pasada nos hizo recordar a grandes imágenes del pasado. Recordamos ingresos cinematográficos del señor de los subsidios, Ricardo Jaime, o el ex cajero, empresario y amigo del poder Lázaro Báez. Todo esto nos obligan a reflexionar sobre cuán permeable es la justicia al poder político de turno. Y está claro que por un lado se necesita jueces con vocación y valentía, y por el otro instituciones fuertes que permitan la independencia de poderes y le brinden todos los elementos para ejercer su actividad. Di Pietro, el recordado fiscal italiano del Mani Pulite, el Mani Pulite, fue una acción judicial contra la mafia italiana en plena democracia italiana. Nos visitó en nuestro país y señalaba en ese momento que hay tres claves para enfrentar los ilícitos en el poder, que es independencia política de los jueces y fiscales, la ayuda de medios de comunicación y una reacción ciudadana para combatir la corrupción. Y en este sentido Di Pietro destacaba sobre todo la independencia de la magistratura. Él dijo lo siguiente: en Italia los jueces y fiscales éramos independientes del poder político, solo podían pararnos de una sola manera, matándonos. En la Argentina, la independencia del poder judicial ha sido erosionada de varias formas: recortes presupuestarios, jueces eternamente reemplazantes que no tienen estabilidad en el cargo y entonces le va mostrando la zanahoria año tras año. Bueno, si vos querés que te nombremos, fíjate, durmamos esta causa, fallá derecho pero para el lado nuestro. La mayoría política en el Consejo de la Magistratura, el organismo de encargado de elegir y destituir a los jueces, y la reforma que proponía el kirchnerismo, que dejaba todo el poder en manos de la política. Una manera de erosionar varias formas. La expresidenta Cristina Fernández, que todavía está recorriendo tribunales de Comodoro Pi, y que es muy probable que esta semana sea condenada por ladrona, por la Cámara, en varias ocasiones fue muy dura con la justicia, sin recordar que 400 de los 730 jueces en actividad fueron elegidos desde el 25 de mayo de 2003, es decir, en la era Kirchner. Históricamente, los magistrados parecen estar en la mira del poder político. Desde el retorno democrático, cada presidente ha intentado tener a la justicia lo más cerca posible. ¿Cómo olvidar los jueces de la servilleta de Corach? Y además, ostentaban, ¿no? No, guarda que este juez está en la servilleta. Eran 5. La mayoría automática en la Corte Suprema, ¿se acuerdan? Nazareno a la cabeza, la Corte de Menem, el gobierno más destacado de Javier Milei, según Milei. Hay algo de los libros que me parece que no terminó de leer todavía, el presidente de la Nación, sobre quién era en realidad ese gobierno, quiénes eran. O el per saltum, también ideado durante el menemismo para elevar una causa directamente a la Corte cuando fuera necesario, sin pasar por los tribunales inferiores. Y ahí aparecía la servilleta y la mayoría automática. ¿Se entiende? ¿Ese es el gobierno que destacamos? Siguiendo el pensamiento del fiscal Di Pietro, hay que repensar la labor de los medios en torno al control y al aparato de propaganda. Cada vez que se intentaba hablar de las metamorfosis de Rudy Ulloa y Igor, por ejemplo, de chofer pirincho azar de los medios de comunicación en la Argentina, de la expansión económica de Lázaro Báez, de cajero bancario a mega empresario de la construcción, del buen vivir del antes citado Ricardo Jaime, o el incremento del patrimonio, del matrimonio presidencial, o el escándalo de Sergio Schoklender, o los bolsos de Josecito López, o la guita que venía de contrabando para la campaña electoral desde Venezuela, o los millones de sueños compartidos de Sergio Schoklender. Se atacaba a comunicadores, no dije nada, de 10 casos faltan 20 más,
Se atacaba a comunicadores diciendo que se trataba de movidas destituyentes, cuando todo era cierto. La calidad de la justicia nos define como país. ¿Cómo llegamos entonces a una deuda externa impagable? A privatizaciones vergonzosas o acostumbrarnos a ver funcionarios que llegan pobres y que se van ricos. ¿Saben por qué? Por las fallas en la justicia. Por las fallas en la justicia. Otro de los aspectos valiosos para Di Pietro son los fiscales. Para el italiano es vital que sean estables y por supuesto independientes del poder político, para lo cual es esencial que también el procurador general no tenga dependencia alguna del poder ejecutivo. Hoy la tiene. ¿Se acuerdan el trucho que querían poner durante el kirchnerismo? Ni siquiera antecedentes tenía. Ya ni me acuerdo el apellido. Ahora me lo van a decir los oyentes. Quien tiene que ser controlado no puede elegir al que lo va a controlar. El ministerio de Debido era controlado por su esposa. ¿Es joda? No, no es joda. Fue cierto. La mujer controlaba al ministro. Decía Di Pietro, si no se pone en riesgo el sistema democrático. Y en la Argentina, en pleno esplendor del kirchnerismo, el ex vicepresidente Amado Boudou logró que un juez, un fiscal y el jefe de los fiscales sea apartado de la denuncia por la venta de Chicone Calcográfica, la empresa que luego fue estatizada y que todavía no se sabe quién era el dueño. El sueño de fabricar billetes, qué bárbaro. No tienen límite, ¿eh? Esta semana que pasó, el gobierno confirmó el envío de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores para su aprobación en el Senado. Señala el Ejecutivo que busca cubrir un tercio de las vacantes en el Poder Judicial, es algo reclamado también por la justicia, y el tema es que tal vez sea una oportunidad única para elegir a los mejores y no a los más cercanos. Porque si empezamos con esta cantinela de elegir a los más cercanos, nada cambia y nos parecemos a lo anterior. Y nadie quiere que este gobierno se parezca a lo anterior. Nadie. Bueno, al menos quien está hablando ahora, ¿no? Y creo que muchos más. Es de esperar que este gobierno no repita esos vicios, que sea honesto y que no se tiente a poner gente adicta. Hay que poner gente idónea. ¿No hay que cambiar también esto? ¿No hay que hacer un corte definitivo de estas maneras, de estas formas de tenerlo al Poder Judicial bajo el pie? No se trata de judicializar la política ni de politizar la justicia. Simplemente sería bueno soñar con un país donde la impunidad sea algo del pasado y sobre todo donde los actos tengan consecuencias. Vamos a citar en el cierre de este momento a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, vamos a remontarnos 4 siglos atrás, ¿está bien? 400 años es suficiente. Decía lo siguiente: mirá qué sencillito, qué fácil, qué cortito. Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón.